dado tanto fruto y cada día bendiciones veo del cielo descender. Y aunque no lo menosprecio y vivo tan agradecido, mi tesoro está a tu lado, mi Señor. Y prefiero estar contigo en el desierto que habitar en un oasis alejado de tu amor. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, hacia mi lado estás. Completo puedo estar si estoy contigo. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, hacia mi lado estás. Completo puedo estar si estoy contigo. Tú me has dado sin medida lo que yo no merecía. Me has colmado de tu gracia y tu favor. Y no hay nada en este mundo por lo cual yo cambiaría el regalo de tu amor y salvación. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, hacia mi lado estás. Completo puedo estar si estoy contigo. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición pudiera terminar, hacia mi lado estás. Completo puedo estar si estoy contigo. Contigo Completo puedo estar si estoy contigo. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer.
cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Bendiciones, amados hermanos, el Padre Eterno les continúe bendiciendo. Gracias le doy al Señor porque nos permite estar aquí una vez más en este inicio de semana, poder estar aquí para compartir su santa y bendita palabra, y glorificado sea su santo nombre porque Él así lo ha permitido. Gracias le doy al Padre. Fíjense que ya hoy vamos a empezar este capítulo 11. Ya vamos a iniciar lo que es el capítulo 11 de Mateo, y bueno, gloria sea al Señor porque Él así lo ha permitido. Y gloria sea al Señor porque Él nos permite a nosotros poder cada día conocerle más, estudiar más su palabra. Y cada día nosotros lo más importante es vivir cada día conforme a ella, porque a la final de nada nos sirve decir, vamos a estudiar la palabra, o decir, ya conozco esto, ya conozco lo otro, si a la final eso no lo estoy llevando a la práctica en mi vida. Entonces, qué bonito irle conociendo, pero a la medida que le vamos conociendo, también vamos aplicando esa palabra a nuestra vida. Entonces la gloria sea al Señor por ello, la gloria sea al Señor porque nos permite estar aquí en este inicio de semana para compartir su palabra, y que sea Él tomando el control de todo, y que sea Él hablándonos hoy a través de su palabra. Amén. Que no sea palabra de hombre, que sea su palabra hablándonos. Y para eso quiero que primeramente me acompañen en oración para colocar en nombre del Señor este momento. Padre eterno, Santo de Israel, bendito eres tú por los siglos de los siglos. Bendito es tu santo nombre, Abba, bendito es tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, te doy porque nos permite, Señor, poder estar aquí, Señor, en este inicio de semana. Poder estar aquí, Señor, para compartir tu palabra. Poder estar aquí, Señor, para hablarte, Señor, mi Rey. Gracias, Señor, te damos porque nos permite sacar este espacio, Señor, para estudiar tu palabra, para cada día aprender más de ti y para cada día vivir, Señor, para ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, perdona a este pecador, Padre Santo, y ayúdame a cada día a vivir una vida apartada, una vida en santidad, Señor, viviendo, Señor, mi Rey, conforme a lo que tú estableciste, Señor, mi Rey, desde un principio. Padre, te lo pido, Señor, mi Rey. No es fácil, Señor, pero cada día, Señor, con tu ayuda nos esforzamos por agradarte, mi Rey. Gracias, Señor, te doy. Alabado es tu santo nombre. Alabado eres tú por siempre, mi Rey. Y te pido, Señor, que seas tú en estos momentos, Señor, hablándonos, Padre. Háblanos, Señor, a nuestra vida. Ayúdanos en lo que será este inicio de este capítulo 11, Padre, y que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Bendito eres tú, Padre. Bendito eres tú, Señor. En tus manos coloco, Señor, mi Rey, esta primera parte de este capítulo 11. Y te pedimos que seas tú hablándonos en el nombre amado de nuestro Salvador Yeshua, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero que me acompañen a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este capítulo 11. A ver. Fíjense, aquí, en Mateo capítulo 11, realmente el capítulo en general quise ponerle este título: Mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces, fíjense, vamos a empezar hoy a estudiar desde el verso 1 hasta el verso 10. Desde el verso 1 hasta el verso 10 vamos a estudiar hoy. Primero vamos a leer los primeros 5 versículos y vamos a ver
pues lo que el Señor nos enseña a través de ellos. Vamos a leer. Invito a que me acompañen en la versión Reina Valera del año 1960, que dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahora vamos a verlo en la escritura restaurada en nombre verdadero. Cuando Yeshua terminó de dar instrucciones a sus 12 talmidim, se fue de allí a enseñar y a proclamar en las ciudades de ellos. Al oír Yohanan en la cárcel los misbat del Moshiach, le envió dos de sus talmidim y le dijeron: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Habló Yeshua diciendo: vayan y haced saber a Yohanan las cosas recuerden que Shema es escuchar, para que escuchan o que han escuchado y vedlo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado la Besorá, o sea, el evangelio, a aquellos que son al sueltos. Entonces vamos a ver las preguntas que le hacemos a estos versos. Mira, pregunta, bueno, más que todo esta es una introducción que vamos a hacer al capítulo 11. Segundo, se fue de allí a enseñar y a predicar, entendiendo lo dicho en el verso 2, entendiendo lo dicho en el verso 3 y entendiendo lo dicho en los versos del 4 al 5. Recuerden que cuando yo siempre coloco entendiendo lo dicho en el verso 2, por lo menos en este caso en el verso 2, 3, 4 y 5, no quiere decir que al verso yo no le haga preguntas o que el verso no tenga preguntas para hacerle, sino que pasa que a veces dentro del verso, para poder entenderlo, ¿cierto? Debemos entender otras cosas, y a veces dentro de ese entendimiento del verso 2 hay preguntas que se le hacen al verso, pero a veces me gusta mejor colocar entendiendo lo dicho en el verso 2. Y ahí vamos a explicar de manera desmenuzada lo que realmente se quiso decir en ese verso, teniendo en cuenta lo que sigue. Porque ¿qué pasa? De que si yo solamente me quedo en el verso 2, pero no estoy leyendo lo anterior y no me estoy dando cuenta de lo que sigue, pues muy seguramente era una mala interpretación de ese verso. Entonces ahí está muy claro. O sea, en pocas palabras, vamos a hacer un entendimiento de cada uno de los versos. Lo primero, quiero que me acompañen a ver la introducción a este capítulo 11. A partir de la parte final del capítulo 9, vimos cómo es que el Señor llama y pone una carga y una carga en nosotros a fin de llamarnos y llevar su mensaje. Y vimos que una de las maneras en que el Señor nos llama es mostrando una necesidad. Recuerden que al finalizar el capítulo 9, recuerden ustedes de que el Señor le hace ver al pueblo, a sus discípulos, la necesidad del pueblo, que eran como ovejas sin pastor. Y dice: la mies es mucha, pero los obreros pocos. O sea, el Señor les está mostrando la necesidad del pueblo. Este pueblo, cierto, está como ovejas sin pastor. Y lo interesante es que habían personas que enseñaban la palabra, pero nos damos cuenta de que estas personas, ¿cierto? Lo que hacían era lucrarse, ¿cierto? Buscaban su propio beneficio, pero no el beneficio del pueblo. O sea, realmente no estaban actuando como un pastor, porque casi el pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, nuestro Salvador le muestra esa necesidad a sus discípulos, o sea, la necesidad que tiene el pueblo, para que ahora sean ellos que vayan y anuncien, ¿cierto? Las palabras del reino. Y así, ¿cierto? En este caso, la necesidad del pueblo llega a ser suplida. Eso es lo que pasa al finalizar el capítulo 9. De manera que si tú percibes una necesidad en las personas, no te quepa la menor duda de que el Señor te está llamando. Porque el hecho de que veas una necesidad es la prueba de que el Señor está poniendo una carga en ti. Porque de manera común somos insensibles a las necesidades de otros por estar tan ensimismados en nosotros mismos. Mis hermanos, cada vez que el Señor nos haga ver una necesidad de algún hermano, de alguna persona conocida o de lo que sea,
tengámoslo por seguro de que el Señor nos está llamando a compartirlas a esas personas de la palabra. Porque a veces el Señor permite esas cosas es con ese fin, de que nosotros, al conocer esa necesidad, sepamos quién es el único que puede suplir esa necesidad, ¿cierto? Quién puede ayudarle, y ese es nuestro Padre eterno. Entonces, claro, esto es lo que Yeshua, Jesús, hace con sus discípulos. Les hace ver a sus discípulos la necesidad del pueblo para que a raíz de ahí ellos vayan a predicarle al pueblo y se conviertan en esos pastores. Porque el pueblo estaba sin pastor. Ellos se conviertan en esos pastores que realmente sean capaces de dar la vida por las ovejas y les enseñen a las ovejas el camino de verdad. Pero ya en el capítulo, o sea, esto fue finalizando el capítulo 9. Pero ya en el capítulo 10, nuestro Salvador les dio autoridad para ir a predicar, para hacer señales, para hacer milagros. O sea, primero le muestra la necesidad. Después de mostrarle la necesidad que hace, los capacita. Les da la autoridad necesaria para que vayan a cumplir esa misión. Y vimos que Yeshua les instruye exactamente a dónde tenían que ir. Que de hecho no los envió a las ciudades de ellos. O sea, no los envió como que vayan a sus casas, a sus ciudades, a sus pueblos, no. Sino que los envió a otras ciudades. Y les recomendó que no fueran en camino de gentiles, ni de samaritanos, sino que más bien fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya nosotros entendimos por qué nuestro Salvador les dijo esas palabras a sus discípulos. Y si pues por X o Y motivo, mi hermano, no se acuerda, ya sea porque no haya escuchado la, la predica en ese momento, le invito a que vean los videos, a que puedan ya entender el por qué nuestro Salvador le dice a sus discípulos de que no tienen que ir por camino de gentiles ni de samaritanos, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya si hemos venido siguiendo la secuencia de todo el estudio, sabremos a qué se refiere. Ahora bien, en este capítulo 11, o sea, ya hablamos del 9, llegamos al 10, hicimos un pequeño resumen del capítulo 10, ahora vamos a llegar al capítulo 11. Ya en este capítulo 11 vemos desde el primer verso cómo ya Jesús termina de darle instrucciones a sus discípulos para luego irse él a predicar. O sea, el primero, o sea, ya en el capítulo 9 le muestra la necesidad del pueblo, En el capítulo 10, digamos que les da la autoridad, o sea, les da todas las instrucciones de a dónde deben ir, de dónde deben predicar, de qué deben predicar. Pero ya en el capítulo 10, ya cuando ya sabe que ya ellos ya saben qué es lo que deben hacer, ¿qué hace él? ¿Qué hace Yeshua, nuestro Salvador? Ya en el capítulo 11, él dice que él termina de darle instrucciones a sus discípulos. ¿Y qué hace él? Se va a predicar. O sea, se va a hacer ejemplo para sus discípulos de lo que deben hacer. Y dentro de ese irse a predicar, vamos a ver lo siguiente. Se encuentra con mensajeros de Juan el Bautista. Eso es una cosa. Y segundo, exhorta a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. O sea, vamos a ver porque ya realmente usted dirá, Chico, a grosso modo, ¿de qué se trata este capítulo 11? Pues a grosso modo este capítulo 11 se trata de que ya nuestro Salvador le da instrucciones a sus discípulos y él se va a encargar de ¿qué? De predicar, de enseñar la palabra. En este caso vamos a ver cómo le enseña a dos de los discípulos de Juan el Bautista. Y así por el camino se va a ir encontrando con personas a las cuales le va a ir enseñando. Y cada una de esas cosas las vamos a ir estudiando para gloria del Señor. Entonces, entonces, a grosso modo, este capítulo 11 no es más que nuestro Salvador predicando. Y que en esa predicación se va a encontrar con diferentes personas a las cuales le va a ir enseñando la palabra del Señor. Amén. Entonces, el capítulo 11 es eso. Es eso realmente. Entonces vamos a ver acá. Fíjense que hay una parte del texto en la que dice que se fue de allí al comienzo, ¿cierto? En el verso 1 que dice que se fue de allí a enseñar y a predicar. Cuando leo cuando leo la primera pregunta es esta frase que se dice en el verso 1. Entonces cuando leo este verso 1 se me vienen las siguientes preguntas. Primera, ¿cuándo dice que se fue de allí? La pregunta es ¿de qué lugar se fue? Porque dice, se fue de allí. La gran pregunta es ¿de dónde? Entonces, cuando leo el verso, o sea, cuando leo esta expresión que se fue de allí a enseñar y a predicar, la primera pregunta que me hago es ¿y de dónde se fue? ¿De dónde se fue? Y la segunda pregunta es
¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Con relación a la primera pregunta, debemos retroceder y ver de qué lugar venía saliendo nuestro Salvador. Fíjense lo que dice Mateo 9, verso 1. Entonces entrando Jesús a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Luego de la oposición de nuestro Salvador recibió en Gadara, recuerde los endemoniados gadarenos, ¿recuerdan? Yeshua, Jesús y sus discípulos regresan a su pueblo, Capernaum, que en hebreo es Kefernahum y significa aldea de reposo. Entonces, después de los endemoniados gadarenos, que a los que ya lo habíamos visto, nuestro Salvador cruzó en la barca y llegó hasta Capernaum. Y desde el capítulo 9 hasta ahora que vamos a empezar el 11, o sea, pónganle ustedes capítulo 9, capítulo 10 y ahora que vamos a empezar el 11, nuestro Salvador está ¿en dónde? En Capernaum. Ahí está nuestro Salvador en Capernaum. Entonces, desde el capítulo 9 hasta el 11, nuestro Salvador estuvo en Capernaum y salió de allí a enseñar y a predicar. O sea, ya en el 11, él sale de Capernaum ¿a qué? A enseñar y a predicar. Ahora, con relación a la segunda pregunta, debemos saber lo siguiente. Al predicar se anuncia un mensaje. Esto es el predicar, anunciar el mensaje. O sea, él va a anunciar el mismo mensaje que les mandó a predicar a sus discípulos, que le mandó a anunciar a sus discípulos. Pero al enseñar se transmiten conocimientos bíblicos sobre el mensaje predicado. O sea, nuestro Salvador no solamente va a ir a anunciar el mensaje, sino que va también a enseñar, a instruir sobre ese mismo mensaje. Entonces, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre enseñar y predicar. Enseñar es transmitir ese conocimiento o transmitir eso de lo cual se está anunciando, de lo cual se está predicando. Ahí está la diferencia entre enseñar y predicar. Esto nos da a entender que nuestro Salvador no iba solo a anunciar el mensaje del reino de Dios, sino que también enseñaría de la palabra de Dios, o sea, enseñaría ese mismo mensaje, amén. Entonces está la diferencia. Ahí vimos ya el verso 1. Ahora vamos a ver, entendiendo lo dicho en el verso 2. Fíjense que en el verso 2 se dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Dice que aquí en Mateo sucede algo, y es que Mateo nos habla tajantemente, o sea, Mateo en Juan no se detuvo mucho. O sea, en hablar de Juan el Bautista no fue tan, como que tan minucioso como lo fueron, como se fue en los otros evangelios. Por eso que o sea, es por eso que es difícil. Porque una de las preguntas que nos hacemos a primera vista es ¿por qué Juan está en la cárcel? O sea, ¿por qué Juan el Bautista está en la cárcel? Ya habíamos hablado de Juan el Bautista en el capítulo 3. Y ahorita lo vamos a volver a mencionar ahora en el capítulo 11. O sea, y en desde el capítulo 3, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, no habíamos vuelto a hablar de Juan el Bautista ni se había mencionado hasta ahora. Y cuando se menciona ahora, ya Juan está en ¿dónde? En la cárcel. Entonces, imagínense. O sea, nos damos cuenta de que Mateo no especificó mucho acerca de la vida de Juan el Bautista y el por qué Juan estaba en la cárcel. De hecho, ya en el capítulo 3, como le mencionaba, se había hablado de Juan el Bautista. Y ahora en este capítulo se vuelve a mencionar, pero ya estando en la cárcel. O sea, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11 ha pasado bastante tiempo ya. Y eso a veces se pierde dentro del estudio. A veces creemos que el capítulo 1 es un día, y el capítulo 2 es el siguiente día, y el capítulo 3 es el siguiente día, porque muchas veces nos hacemos esa mentalidad. Y ojo, sí, está bien, porque a la final nos condiciona. Los capítulos en cierta medida nos tienden a condicionar. Y yo se los he dicho. Por eso tenemos que tener claro que todo es un hilo conductor. Nada está separado de nada. El capítulo 2 no está separado del capítulo 1. Al contrario, están completamente unidos. Y no podemos pretender que el capítulo 1 es un día, el capítulo 2 es el siguiente día. Porque a veces pasa, a veces pasa. Es como que, bueno, pero ¿y eso por qué? Pero sí, mis hermanos, puede pasar. Porque los capítulos nos tienden a condicionar. Y de hecho, ni siquiera los capítulos, aún los títulos que se le colocan a los capítulos. Porque a veces estamos leyendo un capítulo y vemos un título y después, como digamos, un ejemplo, en el verso 12 vemos otro título. Entonces pensamos que del verso 1 al verso 11 se habla de un tema.
Y del verso 12 al verso 15, otro tema. ¿Por qué? Porque los títulos que hacen nos condicionan también. Ah, mira, aquí está hablando de esto, pero acá está hablando de esto. Y eso es un error. Es un error, ¿por qué? Porque nos hace perder el hilo de todo. Entonces, ya ahí nos damos cuenta de que desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11, que te vuelve a mencionar a Juan el Bautista, ha pasado mucho tiempo. O sea, bueno, o sea, todo lo que vimos desde el capítulo 11, perdón, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11, no crean que fue en un día, 2 días o una semana. Hará pasado tiempo, probablemente hasta un mes, probablemente. Ahí sí no me atrevo a afirmar porque eso, la palabra de Dios como tal no lo recalca. Pero en los otros evangelios vamos a ver cómo si se habla más de Juan el Bautista. Mateo no detalla lo sucedido con Juan el Bautista, pero en los demás evangelios sí. Veamos lo que los demás evangelios nos hablan de él para así poder entender lo dicho en el verso 2. Aquí es donde vemos que los demás evangelios llegan a ser un complemento. Porque si no los tenemos, realmente iba a ser difícil entender por qué esa. Porque, ajá, la pregunta es por qué Juan el Bautista está en la cárcel. Uno dice, no, ya yo sé por qué, pero ¿por qué sabemos? No porque Mateo lo diga, sino porque los otros evangelios relatan el por qué Juan está en la cárcel. Entonces nos damos cuenta de que no me estoy saliendo del tiempo. O sea, de la línea de tiempo no me estoy saliendo. Y eso quiero que quede claro. Cuando yo estoy estudiando Mateo y estoy citando el Evangelio de Lucas o el libro de Lucas, yo no me estoy saliendo de la línea de tiempo. Estoy en la misma línea de tiempo. Estoy exactamente en la misma línea de tiempo porque todo está sucediendo en el mismo tiempo, en el mismo espacio, lugar, todo. Solo que es relatado de una forma diferente. Entonces vamos a ver. Primero lo que vemos de Juan, aquí vamos a ver algunas cosas de Juan el Bautista, que están los otros, que están los otros evangelios, en los otros libros que hablan acerca de nuestro Salvador y de su vida. Vamos a verlo en los otros libros y así eso nos permitirá conocer más acerca de Juan el Bautista. Pero ojo, todo esto desde el punto en el cual los otros evangelios lo narran, no desde el punto de Mateo, porque Mateo nos damos cuenta que no nos relata mucho acerca de Juan el Bautista. Se dice que fue elegido aún antes de nacer con un propósito especial, preparar al pueblo de Israel para la llegada del Mesías. Eso lo vemos donde, en Lucas 1 del 75 al 77. Del 76 al 77 que dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. O sea, que nos damos cuenta que Lucas nos está diciendo de que sería Juan el Bautista, ¿cierto? Profeta del Altísimo. ¿Y qué va a hacer? Va a preparar el camino para el Mesías, para la llegada del Mesías. O sea, va a empezar como que a hablarle al pueblo, a preparar al pueblo para cuando llegue el Mesías. El día del bautismo, Juan reconoció a Jesús como el Mesías. El día del bautismo, Juan reconoce a Yeshua como el Mesías prometido. Fíjense, está en Juan 1 del 29 al 31. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ahí Juan lo reconoce como el Mesías, si se dan cuenta. O sea, ya reconoce que es Yeshua el Mesías, el que venía a perdonar a Israel de su pecado. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón. O sea, aquí ya nos damos cuenta que Juan está diciendo, o sea, de lo que yo les venía hablando antes, ¿cierto? Porque ese era su propósito, preparar al pueblo, es de este varón que viene. Yo simplemente les vine a hablar de él, anunciar de él para cuando él llegara, ya ustedes estén preparados. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, Yeshua es primero que Juan. Claro, porque él es el primogénito de toda la creación. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan el Bautista reconoció a Yeshua por una señal que el Señor ya le había indicado en Juan 1 del 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo, y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien ve descender el Espíritu y que permanece sobre él,
es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, a Juan se le reveló por una señal de que era Yeshua el Mesías prometido. O sea, ya Juan sabía que Yeshua era el Mesías prometido y lo tenía claro. Desde ese momento Juan empezó a animar a sus discípulos a que buscaran a Jesús. En Juan 3 del 26 al 28 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea, Juan está diciendo en otras palabras, yo no soy aquel enviado, yo no soy el Mesías prometido, es él. Así es que vayan y búsquenlo a quién, a él. Vayan y búsquenlo a él. Vayan por él, vayan a él. Yo no soy el Mesías prometido, es él. O sea, Juan empieza a animar a sus mismos discípulos a que buscaran a Jesús. O sea, Juan era otro rabí en ese momento. Rabí creyente en que Yeshua era que el Mesías, porque era aquel que venía a preparar el camino del Mesías. O sea, Juan tenía sus discípulos y todo, así como lo era Shammai, así como lo era Gilel también, o sea, igual. O sea, Juan no se salía de ese contexto como tal. Pero obviamente la gran diferencia es que Juan vino con un propósito divino y era preparar el camino para el Mesías. Y obviamente él entendía que apenas llegara al Mesías, ¿qué pasaba? A partir de que el Mesías llegara, sus discípulos debían seguir a quién, al Mesías, al enviado, no a él, porque él no era el Cristo, como él dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el enviado, el ungido, sino que soy enviado delante de él. Juan tenía claro que Jesús, Yeshua, era aquel a quien él preparó el camino, por eso dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, es necesario que su nombre sea glorificado, amén. Es necesario que los demás lo reconozcan a él como el Mesías prometido. Un tiempo después de esto, Juan fue aprisionado. No porque él hubiera hecho algo malo o ilegal, al contrario, fue porque Juan habló la verdad. Eso lo encontramos en Marcos 6 del 14 al 18. Oyó el rey Herodes, recuerde que en ese entonces estaba Herodes reinando, la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. ¿Por qué Juan llega a estar en la cárcel? Aquí Marco nos da la respuesta. Porque Herodes llega a tomar la mujer de su hermano. Y claro, obviamente como rey él no podía hacer eso. Era pecado. Entonces Juan lo exhorta, pero lo exhorta en público. No crean que vaya donde Herodes y va y se sienta con él a tomar un café y le dice, Herodes, tú estás pecando, te estás haciendo mal. No, Juan lo exhorta en público. Le hace ver aún al pueblo de que Herodes está en pecado, porque había tomado a la mujer de su hermano. Y claro, ¿qué hace Herodes? Como aquel que quiere guardar su reputación, como aquel que quiere mantener ese poderío, encarcela a Juan. A Juan es encarcelado porque le está diciendo la verdad a Herodes en su cara, en otras palabras. Y pues porque obviamente eso a Herodes no le conviene, porque a la final el pueblo se le puede revelar, en fin, tantos problemas que se le podían venir encima a Herodes por eso, que por eso él decide encarcelar a Juan. Entonces vemos la razón por la cual Juan fue encarcelado y nos damos cuenta de todo lo que los demás evangelios nos relatan de Juan y que no hemos mencionado en el evangelio de Mateo. No lo hemos mencionado así con esa claridad. Entonces, ya esto nos ayuda a entender lo dicho en el verso 2, ¿cierto? Nos ayuda a entender lo dicho en el verso 2 y a entender por qué Juan estaba en la cárcel. Pero nos vamos a dar cuenta que ahorita, el haber sabido todas estas cosas de Juan, ¿cierto? Que vimos en los otros evangelios narrados, nos va a ayudar a entender lo dicho en este verso 3. Porque fíjense, en el verso 3 se dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro?
Dice el pasaje que Juan mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle a Yeshua lo dicho en el verso 3. O sea, se dice, en la Reina Valera leemos claramente de que dice que Juan envió a 2 de sus discípulos ¿pero para qué? Para preguntarle a Yeshua, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? A otro. O sea, quiere entender el texto de que Juan tenía la duda, ¿cierto? De que si era Yeshua quien había de venir o ellos tenían que esperar a otro. Con base a la pregunta hecha a nuestro Salvador en este verso, existen diferentes posturas, las cuales son: primera postura, Juan no hizo esta pregunta por su propio bien, sino por el bien de sus discípulos. Quería que fueran a Jesús y le hicieran esta pregunta por sí mismos, pues algunos seguidores de Juan habían cuestionado el comportamiento de Jesús. Y eso lo vemos en Mateo 5 del 14 al 15, que dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, fíjense, aquí los discípulos de Juan están cuestionando a Yeshua, a Jesús, eso ya lo vimos en el capítulo 9, del por qué Jesús no ayunaba como ayunaban los fariseos. Que ahí entendimos que los fariseos ayunaban cada cuánto, ayunaban 2 veces por semana. Y obviamente los discípulos de Juan, y por obvias razones también Juan, ayunaba ¿qué? 2 veces por semana, porque si los discípulos de Juan ayunan 2 veces por semana, es porque ellos están siguiendo el ejemplo de quién, de su maestro, que es Juan, que también ayunaba 2 veces por semana. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta de que aquí Juan no cuestiona el hecho de que Jesús y sus discípulos no ayunen. No lo cuestiona. Más bien son los discípulos de Juan quienes cuestionan a Jesús. Y les dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan muchas veces? Jesús, ¿qué les dijo? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí nos damos cuenta, con esto se saca la primera postura. Ojo, estas son posturas, no quiere decir que es la mía. Estoy diciendo, aquí se saca la primera postura, que están de los que piensan que dicen, esa pregunta como tal no la hizo, o sea, esa pregunta sí la hizo Juan, pero Juan no la hizo porque él tenía una duda de que si Yeshua era el Mesías. Y lo dicen también pues por lo mencionado anteriormente, de que ya Juan reconocía que Yeshua era el Mesías, ya Juan se le había revelado que era Jesús el Mesías. Entonces, la pregunta es por qué Juan habría de dudarlo, ¿cierto? Entonces, para ellos, obviamente, en este caso, como tal, Juan no era quien tenía la duda, sino que él hizo la pregunta para el bien de sus discípulos. Porque como los discípulos, algunos de ellos estaban dudando de Jesús o estaban cuestionando que él era el Mesías, va y les dice, bueno, vayan ustedes y pregúntenle. Pregúntenle si era él aquel que había de venir o había que esperar a otro. Ojo, esto es lo que, esta es la primera postura. Y se basan también de lo que ya se mencionó anteriormente, Mateo 9, de que los discípulos de Juan ya habían cuestionado a Jesús y que por lo tanto, sí, se dice que sí es Juan quien hace la pregunta, pero que como tal no era una duda de Juan, sino que Juan manda a sus discípulos a que le hagan la pregunta a Jesús, pero no porque él tuviese la duda, sino para que ellos escucharan de Jesús mismo de que él era el Mesías prometido. ¿Entienden la idea? Porque claro, cuando uno lee verso 2, verso 1, verso 2, verso 3, uno dice, ah, mira, aquí está claro, ve. Juan tenía la duda de que si Yeshua era el Mesías, porque le pregunta, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Pero están los que dicen, no, como tal la duda no era de Juan, la duda era de los discípulos. Y Juan va y manda a hacer la pregunta. Segunda postura. Juan estaba pasando por un momento difícil en la cárcel y dudó en ese momento de que Yeshua fuese el Mesías. Están los que piensan esto. De que no, es que Juan estaba pasando por un momento difícil en la cárcel. Y pues por eso, ajá, dudó. Dudó de que fuese Jesús el Mesías. Pero bueno, eso es otra postura. Y la tercera postura era que Juan tenía una distinción equivocada entre aquel que había de venir. Tal vez pensó que si Jesús era realmente el Mesías,
realizaría obras milagrosas con referencia a la liberación política de Israel, o al menos la liberación de Juan, que estaba en prisión. Otra razón que también ellos dicen es que, pues para ellos como tal, dicen que era que Juan tenía como que una perspectiva diferente del Mesías. O sea, que para Juan el Mesías vendría a liberar al pueblo de Roma, esa liberación política de Roma, y que si era y que si él era el Mesías, ¿por qué permitió que Juan estuviese en la cárcel si se supone que él viene a liberar al pueblo de Roma? Entonces, para algunos es que Juan tenía esa mentalidad acerca del Mesías, y claro, cuando ve que él está en la cárcel, el pueblo no es liberado, pues se sorprende y se genera la duda. ¿Será que este es aquel que había de venir o tenemos que esperar a otro? Entonces nos damos cuenta que hay tres posturas. Hay tres posturas diferentes. Una, la tercera, que es la que se piensa de que no, Juan tiene una mentalidad diferente al Mesías. Yo personalmente no entro con esa. No entro con esa, ¿por qué? Porque recordemos que Juan viene del grupo de los esenios. Juan era un esenio. Y los esenios sí esperaban al Mesías. De hecho, los esenios eran los sacerdotes, ¿cierto? Del templo. Recuerden que Juan era levita como tal. Pero Juan no fue sacerdote del templo. Renunció a eso pues, obviamente por el llamado que el padre le tenía. O sea, y los vecinos sí esperaban al Mesías y tenían claro lo que era la llegada del Mesías. Y que quienes tenían la mentalidad de que el Mesías vendría a liberarlos del poder romano, ¿cierto? Y esa esclavitud romana, pues eran los celotes, que de ahí es Pedro. Pedro era del grupo de los celotes. Y Pedro sí tenía esa mentalidad. O sea, créanme, que si Pedro está en la cárcel, Pedro sí tuviese la duda de que decir, caramba, pero ¿será este el Mesías? Porque claro, si para él el Mesías lo liberaría de Roma y verse a él en la cárcel, pues lo pone a dudar. Y yo que pensaba que este me iba a liberar de Roma y ahora yo en la cárcel. Pero Juan, que era el grupo de los esenios, no tenía esa mentalidad. Entonces, por eso no entro con la tercera postura. Con la segunda postura, de que Juan estaba pasando por un momento difícil en la cárcel y pues dudó que Yeshua era el Mesías, tampoco entró con eso. ¿Por qué? Porque ya lo he visto anteriormente en los otros evangelios, donde Juan ratifica y él mismo lo sabe y aún manda a sus discípulos a que buscaran a Yeshua, a que entendiendo él y sabiendo y teniendo claro de que era Yeshua el Mesías, pues yo me hacía la pregunta y decía, o sea, si Juan realmente está dudando de que Yeshua era el Mesías, ¿ustedes creen que con él mandara a sus discípulos a preguntarle, Jesús, ¿tú eres el Mesías? ¿Ustedes creen que a Juan se le iba a quitar la duda realmente? Pues no sé, me parece un poco ilógico, ojo, pero aquel que se inclina a esta postura, bienvenido, mi hermano. Bienvenido porque la verdad es que, como le digo, son tres posturas diferentes y cualquiera de ellas es respetable. Yo personalmente, Jacob, me inclino por la primera. Por lo mencionado anteriormente, por lo que Juan ya había mencionado anteriormente, por lo que ya sabemos de Juan previamente, de que él realmente sí, para él Yeshua era el Mesías, y por lo que ya también vimos anteriormente en Mateo, de que como tal eran los discípulos quienes estaban cuestionando a Yeshua por lo que hacía y no Juan. Porque vamos a colocarte, sabemos de que Juan ya en el capítulo 3 de Mateo, Juan todavía no estaba en la cárcel. Entonces, ¿por qué Juan no es quien se acerca a Jesús a cuestionarle y por qué tú no haces esto? Porque Juan no lo cuestiona, porque Juan lo tenía claro. Pero ¿quiénes son los que se acercan a cuestionarlo? Los discípulos. Ellos son los que se acercan a cuestionar a Jesús. Sí, o sea, aquí, ojo, aquí quiero dejar algo claro. La pregunta no es si Juan preguntó o no preguntó, porque está claro, Juan hace la pregunta. Juan hace la pregunta. Pero hay que ver el por qué la hizo. Según lo visto anteriormente acerca de Juan. Según ya lo que sucedió en el capítulo 9. ¿Cierto? Yo digo no. No creo que esa duda haya llegado de Juan el Bautista. Más bien que para mí eran los discípulos que estaban dudando y que Juan lo sabía. Y Juan manda a sus discípulos a que ellos sean directamente quienes les hagan la pregunta a Yeshua. Y sea Yeshua mismo quien les responda. Esa es mi postura.
Ahora bien, para mí, por lo visto acerca de Juan en el punto anterior y por lo ya visto en el capítulo, en los capítulos anteriores en el libro de Mateo, me inclino más a que sea la primera opción. Y es que Juan no hizo esta pregunta por su propio bien, sino por el bien de sus discípulos. Quería que fueran a Jesús y le hicieran esta pregunta por sí mismos, pues algunos seguidores de Juan habían cuestionado el comportamiento de Jesús. Ahora bien, yo sí que digamos, Jacob, es una postura. Sí, mi hermano, es una postura que tengo. Pero no pretendo jamás de que ustedes compartan esa misma postura. Ustedes se pueden inclinar más por la segunda. De hecho, yo, cuando estaba estudiando esta parte, hermanos que yo considero que estudian la palabra y que también se dedican a estudiar la palabra, yo ya que se inclinan más por la segunda postura. Yo decía, es válido, está bien, pero yo también debo hacer mi análisis. Yo también debo, con base a lo que el Señor me va mostrando a mí dentro de mis errores, obviamente, hacer yo mismo mi análisis y yo mismo llegar a mis conclusiones. No decir que voy a compartir la conclusión del hermano porque me parece que tiene autoridad. No, es tú mismo analizar y tú mismo llegar a esa conclusión. Si la compartes con tu hermano, perfecto. Si no, también. Ahí seguimos trabajando y seguimos aprendiendo el uno del otro. Pero yo personalmente me inclino por la primera postura, por la primera opción. Que ustedes pues me dirán y me dejarán en sus comentarios por cuál postura se inclinan. Me gusta conocer para ver y así yo también del día de mañana poder cambiar de opinión y decir, oye, sí, mira, lo que dijo el hermano tiene razón. Probablemente sea esta, seguramente me inclino más por esa, hermano, tiene razón. Porque así uno va aprendiendo. Porque ya yo presenté mi postura. Pero qué bueno que con la opinión de ustedes, ¿cierto? También se puede enriquecer el estudio y así, si es caso yo hasta cambiar de postura, ¿cierto? Cambiarla por otra o reafirmar yo la postura que ya tomé. Pero ¿cómo se hace eso? Conociendo la opinión de ustedes también. De hecho, en las versiones hebreas no dice que Juan envió a sus dos discípulos para preguntarle a Jesús, sino que dice, fíjense lo que dice en esta versión, que aquí me llamaba la atención también, porque esta versión también la considero digamos que bastante buena realmente. La escritura restaurada es el nombre verdadero, es una versión hebrea. Pero fíjense cómo lo dice esta versión hebrea. Porque la versión Reina Valera dice para. De hecho, también la versión Kadosh, Israelita Mesiánica, dice para preguntarles. Y también la nueva versión internacional. Pero esta versión dice lo siguiente. Al oír Yohanan en la cárcel, los misbot del Moshiach le envió dos de sus talmadín. O sea, Juan envió a dos de sus talmadín. ¿Y qué dice el verso 3? Y le dijeron. Pero cuando dice y le dijeron, ¿qué le da a entender a uno? Que la pregunta que viene posterior es ¿por quién? ¿Por Juan o por los discípulos de Juan? Personalmente, aquí también vuelvo y entro a que ustedes también pueden hacer su análisis e interpretarlo. Pero personalmente a mí me da a entender de que la pregunta que viene adelante viene de los discípulos de Juan y no de Juan. O sea, es como que la duda, la pregunta no viene de Juan, sino de quién, de los discípulos de Juan, porque dice, y le dijeron, pero le dijeron quién, los dos discípulos de Juan. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y si se dan cuenta que esta versión, digamos que también me lleva a reafirmar el hecho o a inclinarme más por la primera opción, de que como tal no era una duda de Juan, como tal no era una duda de él, sino que era una duda de sus discípulos y Juan envía a sus dos discípulos a que sean ellos quienes le hagan la pregunta. Vayan y pregúntenle a Jesús si era él aquel que había de venir o hay que esperar a otro. Vayan y pregúntenle y que él mismo le responda. O sea, Juan hace la pregunta para que sus discípulos mismos se vean instruidos por Yeshua, no porque él tuviese la duda. Y ojo, esa es mi postura. Porque fíjense que dice, le envió dos de sus discípulos. Acá hace Juan, envía a los dos, a sus dos discípulos. ¿Y qué hacen sus dos discípulos? Le preguntaron, le dijeron a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? Esta versión da a entender más como si la pregunta no hubiese venido de Juan, sino de los discípulos de Juan. Pero aun cuando si la pregunta haya venido de Juan, me inclina a pensar lo dicho anteriormente. O sea, aun cuando sí dice, no, pero Jacob, pero mira que las otras versiones dan a entender de que realmente la pregunta viene de Juan. Yo digo, hermano, está bien. Pero aún así,
Ya viendo lo que vimos en capítulo 9 de que los discípulos de Juan estaban discutiendo, estaban cuestionando a Jesús, también sabiendo de que ya Juan como tal sabía y reconocía a Yeshua como el Mesías, entendiendo el grupo del que venía Juan que esperaba al Mesías prometido. O sea, me inclino a que aún así me inclino por esa opción de que era una duda de los discípulos de Juan y no como tal de Juan. De igual forma, mis hermanos, como les dije, ahí espero sus comentarios para verlos y mirar y así poder aprender juntos, porque estamos para juntos aprender, no estamos para aquí decir esto y así es, no. Estamos para aprender. Yo dentro de mi análisis, dentro de mi estudio, pues llego a mis conclusiones en las cuales puedo estar errado, en las cuales puedo estar acertado porque soy ser humano. Pero ustedes también como hijos del Padre están en todas las capacidades porque el Padre a todos nos capacita para estudiar su palabra y para ustedes también llegar a sus mismas conclusiones. Que si acordamos y estamos igual, perfecto, bien. Si no, también. Porque como les digo, mis hermanos, todos estamos para aprender, para aprender. Como dice Pablo, aquel que sabe algo, hágase como el que no sabe nada. O sea, si tú dices saber algo, por lo menos yo digo, para mí esto es así. Yo debo hacerme como el que no sé, porque qué tal y sea el hermano quien me enseñe a mí algo nuevo. Y creyéndome yo que ya me la sé toda, pues digo, ¿y este hermano que me va a enseñar a mí si ya yo me la sé toda? No, que el Padre nos libre de tal actitud, mis hermanos. Que el Padre nos libre de tal actitud. Ahora bien, vamos a entender lo dicho en los versos del 4 al 5. En estos versos se dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vemos que ante la pregunta de los discípulos de Juan, nuestro Salvador no dice sí o no, sino que respaldó su respuesta con hechos. Como que eres tú el Mesías. Bueno, mira, aquí está. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. O sea, él no te dice sí, no, él te dice, los hechos te lo dicen todo. Yeshua está citando la profecía de Isaías, profecía que se estaba cumpliendo con los milagros que ya estaba realizando Yeshua, como señal de que él era el Mesías prometido. Entonces aquí nos damos cuenta de que cada milagro que hace nuestro Salvador, de hacer alguna sanación, de limpiar a un leproso, aún el hecho de que los muertos sean resucitados, o sea, lo hacía nuestro Salvador como muestra, como evidencia de que él era el Mesías prometido, porque ya Isaías había profetizado de que el Mesías haría tales cosas. Y eso lo vemos en Isaías 35, del 1 al 6, que dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado, esforzados, no temáis, he aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, claro, el conocedor de la palabra en ese momento sabía de que el Mesías habría de hacer todas estas cosas. Y obviamente Yeshua, nuestro Salvador, como evidencia para ellos de que él era el Mesías que hace, empieza a hacer ese tipo de sanidades para que ellos vean de que Él es el Mesías prometido. Amén. Ahora bien, vamos a ver los versos del 6 al 10. Los versos del 6 al 10 y ya aquí terminamos para gloria de nuestro Señor. El verso del 6 dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras aquí estamos leyendo en la nueva versión internacional. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Lo estaba leyendo en la Reina Valera, pero ya leímos en la Reina Valera. Ahora quiero que lo leamos en la nueva versión internacional. Dice, dichoso es el que no tropieza por causa mía.
Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Créanme, mis hermanos, cuando empecé a leer estos versos, al comienzo no entendía muy bien. O sea, ni siquiera entendía la pregunta, para serles sincero. O sea, la pregunta, o sea, no sé, ni siquiera lograba entender el por qué la pregunta realmente, pero viendo otras versiones, analizando, logré entender, la verdad. Pero les digo, para serles sincero, cuando empecé a leer estos versos, al comienzo no lograba entender muy bien del por qué se estaban haciendo dichas preguntas. Pero fíjense lo que dice. Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No entendía ese tema de una caña sacudida por el viento, no lo entendía. Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Esa parte, poco más entendible, ¿cierto? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Si les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. En algunas partes de estos versos, para mí ha sido fácil entenderlo al comienzo. O sea, porque es que, ¿qué pasa? Y eso me ha pasado en medio del estudio. Cuando uno empieza a leer los versos, yo siempre vengo, y bueno, en este caso voy a estudiar el verso del 6 al 10. ¿Yo qué hago? Yo tomo las 4 versiones, las junto en la diapositiva, ¿cierto? Y digo, bueno, vamos a empezar a leer. Verso 6 en la Reina Valera, verso 6 en la versión internacional, verso 6 en la Kadosh israelita, verso 6 en las escrituras restauradas. Y empiezo a leer, ¿cierto? Entonces, claro, en esa lectura de nada más ese verso, en las 4 versiones, me lleva a entender mejor. Y eso es lo que hago, me ayuda a entender, o sea, a tener una mejor perspectiva del versículo, así, con el verso 7, con el verso 8, 9 y 10. Entonces, eso es muy importante. Pero ¿qué pasa? Me pasó en este caso, me sucedió más que todo en el verso 7, de que yo leía el verso 7 y yo, pero caramba, no entiendo ni siquiera la pregunta. Más que todo cuando dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Y ¿cómo así que una caña sacudida por el viento? Entonces, esa parte no me quedaba muy clara. Pero, mi hermano, siempre les invito, cuando van a hacer un estudio, tomen 4 versiones. 4 versiones diferentes, más o menos. Yo siempre tiendo a tomar estas mismas 4 versiones. 2 griegas, 2 hebreas. Y, y las analizo verso por verso. Porque por lo menos me pasó en este caso de que me tocó acudir a otra versión y van a ver ustedes. Entonces vamos a ver las preguntas a los versos del 6 al 10. Como tal, no es una pregunta, como les digo. Es entendiendo lo dicho en estos versos. Porque recuerden que un verso va ligado con el otro. Porque o sea, digamos que el verso 6 al verso 10, digamos que todo eso es un párrafo, por decirlo así. Entonces yo no puedo separar el párrafo para entender el párrafo. Es leer todo el párrafo e ir entendiendo a medida que voy leyendo. Entonces vamos a entender lo dicho en estos versos. Dentro de los versos del 6 al 10 vamos a analizar verso a verso y ver lo que el Señor quiere enseñarnos a través de ellos. En el verso 6 empieza diciendo, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. De aquí me surgen 2 preguntas que son, ¿qué significa bienaventurado y qué quiso decir en el verso? Porque sí, ¿cómo así bienaventurado el que no haya tropiezo en mí? ¿Cómo así hallar tropiezo en el Señor? ¿A qué se refiere con hallar tropiezo en el Señor? Fíjense, muy importante esto. Por eso es que es muy importante en estos casos. Siempre me gusta analizarlo verso a verso. ¿Qué significa bienaventurado? La palabra bienaventurado en griego es makarios. Makarios. Es un término que los griegos aplicaban a los dioses. Los griegos siempre llamaban a la isla de Chipre Gemacaria, la forma femenina del adjetivo, que quiere decir la isla feliz. Porque creían que Chipre era tan preciosa, tan rica y tan fértil que no habría necesidad de buscar más allá de sus costas para encontrar la vida perfectamente feliz. Entonces ahí nos damos cuenta del griego. Pero en hebreo la palabra bienaventurado significa feliz, bendecido o dichoso. A diferencia del griego, hay 2 palabras que son traducidas como feliz, bendecido, dichoso. Y esas son Ashrei y Baruch. Ashrei y Baruch. En hebreo existen estas 2 palabras para hablar de alguien bienaventurado o de alguien dichoso, feliz o bendecido. Y es Baruch y Ashrei.
En cambio que en el griego solamente hay una que es Macarios. Pero a diferencia del hebreo, en griego, hace referencia a una felicidad y una bendición más material, espiritual. Porque se encuentra que ellos relacionaban la palabra Macarios o bienaventurado con aquel que tenía riquezas, con aquel que vivía en una tierra fértil, en una tierra preciosa. Y fíjense que ahí está el ejemplo con la isla de Chipre. O sea, para ellos la isla de Chipre era bienaventurada. ¿Por qué? Porque era preciosa, porque era rica en minerales, porque era fértil. Y porque para ellos no había necesidad de buscar otra isla. Porque ahí vivían una vida perfecta. Nos damos cuenta que bienaventurado desde el griego tiene que ver con algo más material, ¿cierto? Pero desde el hebreo no. Desde el hebreo, de hecho, se usan dos palabras, Ashrei y Baruf, que ya lo habíamos explicado antes y habíamos este, profundizado más en estas palabras, en estas dos palabras. Pero lo que aprendemos del uso de estas dos palabras es que la bendición Baruf se da al hombre por la gracia de Dios. O sea, la palabra Baruf por lo menos tiene que ver con la bendición que el Señor le da al hombre por la gracia del Señor. Y una vida Ashrei, que es una vida bienaventurada o bendecida o feliz, es el resultado de la obediencia a los mandamientos del Señor por medio de su infinito amor, misericordia y poder. Entonces nos damos cuenta aquí que desde el hebreo, ¿cierto? La palabra Ashrei o bienaventurado tiene que ver, o Baruch también, tiene que ver no con una felicidad física o material, sino espiritual. Esa felicidad del Padre, esa felicidad que viene por la obediencia a la Torah. Cuando yo obedezco a la palabra del Señor, vivo una vida bendecida, bienaventurada, feliz, porque estoy haciendo aquello por lo cual yo fui llamado, ya que fuimos llamados a obedecer al Señor y sus mandamientos. Porque qué dice Salomón? El fin de todo discurso hablado es este. ¿Cuál es el fin de todo discurso hablado? Este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es tu todo. ¿Cuál es el todo del hombre? Guardar los mandamientos del Señor. Y cuando tú guardas los mandamientos del Señor, tú vives una vida ashrei, bienaventurada, dichosa, porque estás haciendo aquello por lo cual tú fuiste creado. Cuando yo hago aquello por lo cual yo fui creado, yo estoy viviendo una vida bienaventurada o una vida dichosa plena, porque no estoy desperdiciando mi vida en aquello para aquello por lo cual yo no fui creado, sino que la estoy aprovechando para hacer aquello por lo cual yo sí fui creado. Amén. De ahí nos damos cuenta de la diferencia entre lo que significa bienaventurado desde el griego y desde el hebreo. Ahora, ¿en qué quiso decir en el verso? Lo que nuestro Salvador quiso decir en el verso 6 es dichosos los que no ven un obstáculo en mí, y sino que ven que soy el Mesías, y sí ven que soy el Mesías prometido. O sea, bienaventurados, dichosos, bendecidos son aquellos que no me ven a mí como un obstáculo, sino que me ven como ese Mesías prometido. Tropiezo, ¿cierto? Es poner un obstáculo para que se acerquen al Señor, hacer que yo no quiera continuar con el Señor. Y dichosos aquellos que no veían a Yeshua como un obstáculo, ¿cierto? Como un impedimento para acercarse al Señor, sino que lo veían como ese mediador entre Dios y los hombres. O sea, bendecido es aquel al cual se le muestra que yo soy el Mesías. Y claro, ¿qué estaba pasando? Los discípulos de Juan veían a Yeshua como ese impedimento, como que, ¿y este quién es ahora? No está guardando lo dicho por los padres, las costumbres de hombres, no, no está haciendo nada. O sea, como que este, ¿por qué es el Mesías? O este no es el Mesías. Lo dudaban, porque veían en Yeshua un obstáculo, ¿cierto? Pero ¿qué dice aquí Yeshua? Dichoso es aquel que no ve en mí un obstáculo. Dichoso aquel que no me pone a mí como piedra, o sea, que no me ve a mí como esa piedra de tropiezo. Dichoso. Dichoso es aquella persona. Entonces, eso fue lo que quiso decir. Bienaventurado aquel que no me ve como una piedra de tropiezo. Bienaventurado aquel que más bien me ve a mí como ese mediador. Amén.
Luego de la visita de los discípulos de Juan, Jesús aprovechó para comentar sobre este gran hombre. Y sigue diciendo en el verso 7, mientras ellos se iban, o sea, pues ¿quiénes? ¿Quiénes se iban? Los dos discípulos de Juan, ¿cierto? O sea, él aprovechó la visita de los discípulos de Juan para hablar de Juan. Comenzó a decir de Juan a la gente, o sea, ellos vinieron a hablarle, los dos discípulos vinieron a hablarle de Juan, ¿cierto? El Señor le respondió, cuando le responde, se van. Y claro, como le vinieron a hablar de Juan, nuestro Salvador aprovecha para hablar a la gente de Juan. ¿Y qué habla de Juan? Ahí dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? En la versión, aquí era donde les decía de que me tocó acudir a otra versión un poco más entendible para poder comprender la pregunta, porque realmente, como les digo, mi hermano no la entendía al comienzo. En la versión traducción en lenguaje actual dice, cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? O sea, que cuando dice acá en la Reina Valera una caña sacudida por el viento, se refiere a una caña, ¿cierto? ¿Cierto? Que el viento dobla o que es doblado por el viento. La respuesta a la pregunta es no. Juan no era alguien que se dejara influir por las corrientes del mundo y la opinión de la gente. Juan era un hombre firme en la verdad que profesaba. O sea, en pocas palabras, ¿ustedes acaso ven en Juan un hombre que se deja doblar, ¿cierto? Que se deja manipular por el viento. La respuesta es no. Juan no era ese tipo de hombre. Juan era un hombre que se mantenía firme en lo que decía. Y está el ejemplo con Herodes. ¿Por qué? Porque Juan estuvo en la cárcel. Porque sabía que lo que Herodes estaba haciendo estaba mal. Y va y lo exhorta. Y por eso Juan está en la cárcel. Porque Juan no era aquel que se dejaba doblar, que se dejaba manipular por el viento, por lo que los demás decían. O por lo que Herodes decía. No. Juan se mantenía firme en lo que decía. En otras palabras, nuestro Salvador está elogiando a Juan el Bautista. Y sigue diciendo en el verso 8, ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. De nuevo la respuesta es negativa, o sea, no. Aunque tenía el derecho al sacerdocio en el templo, él lo dejó todo para dedicarse a Dios. En lugar de vivir con lujos, él llevó una vida sumamente simple en el desierto. La gente no lo buscó por eso, sino por su mensaje. Y esto es lo que Jesús señaló. O sea, Juan no es como esos reyes que solo buscan su bien. Juan es de esos hombres que fue capaz de dejar sus riquezas, porque era, digamos que Juan, por ser de la tribu de Leví, él tenía obviamente como que esos privilegios para ser parte del sacerdocio, pero él dejó todo eso para seguir el llamado del Señor. O sea, Juan dice, o sea, en pocas palabras, lo que está diciendo Jesús aquí de Juan es que Juan no es como esos hombres que están allá con esas vestiduras delicadas, bien bonitas, no. Juan no es ese tipo de hombre. Juan es ese tipo de hombre que fue capaz de dejarlo todo para ir y llevar el mensaje que yo le he mandado a llevar. O sea, en otras palabras, Juan fue capaz de dejar sus comodidades para servir al Señor. Preguntémonos, mis hermanos, si nosotros realmente somos capaces de dejar nuestras comodidades para servir al Señor. Sí, con ese ejemplo de Juan. Y fíjense que bonito que nuestro Salvador reconoce, o sea, reconoce todo ese esfuerzo de Juan. Reconoce todo lo que Juan ha hecho. O sea, el problema, por eso para mí el problema no está entre Juan y Jesús. El problema está entre los discípulos de Juan y Jesús, porque los discípulos de Juan eran los que estaban dudando de Jesús, no de Juan. No, o sea, no como tal era Juan quien dudaba de Yeshua, sino que eran los discípulos de Juan. Entonces aquí nuestro Salvador está elogiando a Juan, o sea, que la gente vea quién era Juan realmente. Quién era Juan y que no era como los demás, sino que era una persona que se mantenía firme en lo que él creía y que aparte que se mantenía firme, ¿cierto? No estaba buscando las riquezas y los lujos como los demás, sino que solamente estaba procurando llevar el mensaje que el Señor le había mandado. Y sigue diciendo en el verso 9, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Imagínense, nuestro Salvador está poniendo a Juan
en un puesto mayor que el de los profetas. Sí, y más que profeta. Dice, y más que profeta. Con estas palabras Jesús honró a Juan el Bautista delante de todos. Lo reconoció como el profeta que preparó el camino del Señor, tal como estaba profetizado en Malaquías 3:1 que dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías 4:3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta, con esto Jesús estaba diciendo entre líneas que él era el Mesías. Por eso Jesús dijo que no había otro mayor que él, ya que Juan tuvo el privilegio de preparar el camino al Señor. ¿Por qué Juan era más que un profeta? Porque tuvo ese privilegio. O sea, Juan no se lo ganó por sus méritos, no era porque Juan fuese algo así, no. Todo era porque el Señor así lo quiso en su misericordia de que Juan fuese esa persona, quien preparara el camino del Señor. Ese era el propósito que el Señor tenía para con Juan. Y Juan lo dejó todo, sus comodidades, todo, absolutamente todo. ¿Para qué? Para seguir el propósito por el cual el Señor realmente lo había traído a este mundo. Y finalmente en el verso 10 que dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí nuestro Salvador recalca lo dicho anteriormente, pero citando al profeta Malaquías que dice, he aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor en quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, ahí nuestro Salvador está citando Malaquías. Citando Malaquías, en la cual Malaquías profetiza de que Juan sería ese mensajero, el cual prepararía el camino para el Señor. Amén. Pues esta hacía la referencia bibliográfica hasta ahora, hasta lo que ha sido este verso 10, mis hermanos. Y aquí nos damos cuenta todo lo que hemos aprendido gracias al Padre Eterno y todo lo que Él nos ha permitido conocer. La gloria sea para el Señor porque Él ha sido bueno, bastante bueno en permitirnos poder entender estas cosas, poder entender muchas de estas cosas realmente. Como les digo, en muchas de esas cosas yo voy a dar mi opinión, cierto, opinión que como tal, o sea, no está sujeta como tal a algo que diga la palabra, sino al análisis que hago y a la conclusión que llego. Pero como les digo, siempre espero que ahí estén ustedes para también dar su opinión y juntos poder ir aprendiendo. Amén. Cualquier duda, cualquier comentario lo pueden dejar ahí para estar pendiente y así poco a poco ir aprendiendo para la gloria del Señor. Pues mis hermanos, esto ha sido todo por hoy hasta el verso 10, que así el Padre lo quiso hasta el verso 10. Y pues ya para el domingo, para el siguiente domingo, vamos a seguir estudiando ya lo que será la segunda parte de este capítulo 11. La gloria sea para el Señor porque Él nos permite cada día conocerle y cada día aprender más de su palabra. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito sea el nombre del Padre porque Él es quien nos permite cada día crecer para su gloria. Gracias le doy al Señor por sus vidas y quiero que me acompañen a orar en estos momentos. Padre eterno, bendito eres tú, mi Rey, alabado es tu santo nombre. Gracias, Señor, te doy porque tú, Señor, nos permites, Padre, cada día, Señor, darte a ti la gloria, vivir para ti y darte la gloria, Señor, solamente a ti. Gracias, Señor, te doy por haberme escogido. Gracias por haber, Señor. Gracias por esta palabra de Señor. Ayúdanos a hacer que va a ser así como Juan de dejarlo, Señor, todo, Señor, todas las comodidades a ti, que dejemos todo por basura contra ti, de colocarte a ti siempre. Ayúdanos a hacer tu voluntad, vivir para ti, Señor. Para en este inicio de semana, ayúdanos, Señor, a darte la gloria aún en lo que resta de esta semana.
Que te demos la gloria en todo lo que hagamos, Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor. Todo alabado sea tu nombre. Bendito eres tú, mi Rey, y exaltado seas tú por siempre. Gracias por este día, gracias por este momento, gracias por habernos salvado y por habernos alabado eres tú. Gracias por todo. Amado de Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Ya saben, esto lo esperamos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo a las 6:30. Y el día sábado con nuestro pastor en el Día del Señor. Vamos a estar compartiendo también la palabra del Señor. Y el día domingo con este servidor. Entonces ya saben, les esperamos. No se pierdan ninguna de las enseñanzas para poco a poco ir aprendiendo y conociendo más de la palabra del Señor. Y ir cada día viviendo una vida que a Él le agrade. Bendiciones a todos mis hermanos. Shalom, shalom.